Muy bien. Pues el estudio de hoy, hermanos, es acerca de Emmanuel. Vamos a comenzar leyendo en Mateo capítulo 1 del nacimiento de Jesús y cuando él recibió este nombre de parte de un ángel. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Hermanos, me gustaría hablar de este nombre, Emmanuel. Su nombre sería Jesús y lo conocemos como Jesucristo, porque también Jesús es el ungido de Dios, es el Cristo, es el Mesías que los profetas habían anunciado de antemano. La palabra ungido se encuentra en Salmo 2 y le llama al Hijo de David, y del Mesías le llama el ungido de Dios. Y el otro nombre que tenemos aquí llamará su nombre Emmanuel. Y nadie le llamaba Emmanuel cuando él andaba aquí en la tierra, que sepamos, pero el significado de la profecía no es que sería el nombre propio, pero el nombre como en el sentido clásico, el Antiguo Testamento, y en el Nuevo, el nombre que daba atributos, que daba descripción, que describía algo de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, tenemos en el nombre Emmanuel mucho del sentimiento del Evangelio que encontramos en la predicación de Jesús. La verdad es que nació de una virgen porque su padre fue Dios, Dios con nosotros. Y entonces, de un sentido literal, Jesús salió del cielo, llegó a la tierra, como dice el Evangelio de Juan. Antes estaba con Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Aquí tenemos Dios con nosotros, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas que por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La enseñanza de la vida y de la luz también se encuentra en Isaías, en esta conexión con el Mesías. La vida que tenía el Padre, también tenía el Hijo, y dice que él, entonces en 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el profeta Juan, el apóstol Juan, nos entrega un mensaje acerca de la naturaleza de Emmanuel, de Dios con nosotros. Jesús salió del cielo, llegó a la tierra, el verbo fue hecho carne, Dios en la carne, Dios con nosotros, habitó entre nosotros. Aquí tenemos Dios con nosotros, con el propósito de ¿qué? De que y vimos su gloria, mostró la gloria de Dios. ¿De qué manera? Pues en otros estudios ya hemos tocado la cuestión de la vida que hay en Dios. La vida fue la luz del mundo, la vida fue la gloria de Dios y vimos esta gloria para que nosotros también pudiéramos conocer no solamente la gloria de Él, pero también conocer la gloria de Él en nosotros. Él morando en nosotros, Cristo en nosotros, el Padre en nosotros, cuando andamos conforme a la voluntad de Dios. Dice gloria como del unigénito del Padre, no hay otro, Él es el único, lleno de gloria y lleno de verdad. Esta cuestión de la gloria de Dios en nosotros se toca en 2 Corintios 3:18. Cuando vemos la gloria de Él, estamos nosotros transformados conforme a esta gloria, de gloria en gloria. Y Santiago 1 también, hablando de la ley, de la libertad, mirando esta ley, no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, entonces tenemos el mismo efecto de ver la gloria, de ver la ley, de ver la enseñanza de Cristo, ver cómo Él enseñó esta gloria, demostró la gloria, y nosotros, si hacemos lo que Él nos enseña, compartimos en esta misma gloria y también en esta verdad. Y la palabra verdad es una palabra muy importante en todo el Evangelio de Juan. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús vino para dar testimonio a la verdad. La verdad es la fidelidad a Dios. La verdad es de no hablar mentira, pero hablar la verdad, de andar en justicia. Esto es de andar en verdad. Entonces el concepto son metáforas, entendemos esto, pero estas metáforas expresan todo el consejo de Dios, todas las leyes de Dios que nos enseñan entonces cómo andar conforme a la voluntad de Dios. No conocemos a Dios si no andamos conforme a su voluntad. Dios tiene carácter de justicia, de santidad, de verdad, de fidelidad. Todos estos conceptos también nos enseñan a nosotros para que seamos participantes de la naturaleza divina. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Nos da las preciosas promesas para que andemos conforme a estas promesas, logrando la justicia de Dios. Y esto es la naturaleza de Dios, la gloria de Dios. Todo comienza entonces con este concepto de la profecía, la promesa del profeta Isaías. Vamos a leer ahora de Isaías el capítulo 7 y el versículo y el contexto en el cual Isaías expresa por primera vez el concepto de Emmanuel.
En este caso tenemos un rey muy malo, el rey Acaz, y muy rebelde, un rey de Judá, y enfrenta una guerra en contra de Israel en el norte y también Siria e Israel, las dos naciones habían hecho alianza y acuerdo para, pues querían ellos pelear en contra a Siria, la nación del norte que iba a invadir, iba a ser una amenaza muy fuerte. Dios mismo enviaba a Siria para atacar y invadir a estas naciones, últimamente llegando hasta Jerusalén misma. Pero a este punto, Acaz no quiere formar alianza con Israel y con Siria. Entonces ahora estas naciones van a pelear contra Judá. Está bien pues temorizado Acaz, y Dios envió a Isaías para decirle a él: no te preocupes, que Jehová no va a permitir el éxito de esta guerra. Entonces, así comenzando, vamos a leer ahora, comenzando en versículo 8, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. No permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Ahora, el contexto es de confiar en Jehová y no confiar en las alianzas con otras naciones. No confiar en el brazo de los hombres. No confiar en la carne. Hay paralelos, hermanos, entre la historia aquí y la historia de los días de Jesús mismo. Los judíos incrédulos eran igual de malos como los judíos de los días de Acaz. Tenían sus líderes, tenían las divisiones también políticamente. Los saduceos confiaban mucho en los romanos, porque los romanos habían dado a ellos poder en el sacerdocio. Los fariseos no confiaban en ellos. También había la secta de Herodes. Los herodianos eran más a favor, como de los saduceos, más a favor a los romanos. Y hubo siempre esta pelea entre ellos acerca de en quién debemos de confiar. La verdad es que los fariseos confiaban mucho en la carne,
Y pensaban ellos que confiaban en Jehová, pero confiaban más en sus tradiciones, en la licenciatura que los hombres daban de uno a otro, y temían más a los hombres y amaban más las alabanzas de los hombres que la alabanza de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús vino entre ellos, todos ellos, los dos grupos, rechazaron a Jesús, el Hijo de Dios. El conflicto que tenemos en Mateo y también en Juan tiene mucho que ver con este contexto de confiar en la carne y no confiar en Dios. El mensaje sale de Isaías aquí y en capítulo 8, como vamos a ver. Entonces, para entender el uso que Dios hizo de esta profecía aquí de Isaías 7:14, que se encuentra en Mateo 1, tenemos que entender lo que está pasando al fondo de la historia antigua y también la historia de Cristo Jesús. Esto también nos ayuda a comprender la enseñanza del apóstol Pablo en sus escritos, en sus epístolas, porque regaña mucho a los judíos por confiar en la carne, confiar en la circuncisión, confiar en su parentela, en su genealogía, confiar en lo que decían los ancianos de ellos, en vez de confiar en el Hijo de Dios que descendió del cielo. En él estaba la luz, y la luz llegó a ser, en la vida, y la vida llegó a ser la luz del mundo. El problema de los judíos era que no querían arrepentirse de sus pecados. Lo mismo aquí en capítulo 7. Isaías, profeta de Dios, predica a los judíos, a los israelitas. No eran judíos todavía, pero eran israelitas de Judá y de Israel. Ellos seguían en la idolatría, seguían en el consejo de los agoreros, en los encantadores, los que eran de la religión del oriente, los poderes de aquel entonces, y pensaban mucho en el poder de Egipto, el poder de Asiria, el poder de las naciones grandes, y estaban siempre buscando manera para hacer alianzas con varios grupos. Lo que no entendían es Jehová de los ejércitos. Está sobre todo. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Este tema también se encuentra en Apocalipsis. Está aquí, está en Apocalipsis, está en las cartas de Pablo y de los evangelios. Ahora, lea conmigo, aquí en capítulo 7 tenemos mayormente la profecía de Asiria. En el versículo 14 tenemos en 7:14 un versículo único porque expresa una profecía no a Acaz, pero más adelante a la casa de David, versículo 13. Entonces, pero el concepto de Emmanuel se encuentra en capítulo 8 de nuevo. Dice, Dios dio a Isaías 2 hijos. Dice que la esposa también le llama la profetisa. Ya hemos conocido a ella anteriormente. Pero el nombre de cada hijo tenía significado. Versículo 1, me dijo Jehová, toma una tabla grande, escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz. Esto es, como se puede ver tal vez en su nota así del versículo, el despojo se apresura, la presa se precipita. Entonces,
Y dice, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Me llegué entonces a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó en Resín y con el hijo de Remalías, y aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo poder, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra, oh Emmanuel. Okay. Tu tierra, oh Emmanuel. ¿Cuál tierra es? Versículo 8, es Judá. Judá es Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferir palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y antes de leer el fin del capítulo, porque también tiene mucho que ver, pero ya hemos visto varias cosas que se encuentran en los evangelios. Aunque el contexto es contexto de esta guerra, que todo Israel, todo Judá, tenía miedo de la guerra de los hombres. Dice Isaías, el conflicto que tenía Isaías en convencerles a ellos a arrepentirse, dejar para atrás la apostasía de la idolatría, dejar para atrás el consejo de los encantadores y de los agoreros. Dice que ellos debían de escuchar el mensaje del profeta y de la ley de Moisés. Ellos llamaban la enseñanza de Dios conspiración, pero no era conspiración para derrotar o rebelar en contra del gobierno legítimo de Judá, contra el rey Acaz. Esto fue una manera para rechazar la corrección del profeta. Pero todos los justos tenían que aprender
a quien debemos de temer. Lo mismo en los días de Jesús. Querían matar a Jesús desde muy temprano en su ministerio. En Mateo 10, 28, Jesús tuvo que decir a los apóstoles, cuando Él los envió a predicar en la comisión limitada, preparando el camino del Señor, Mateo 10, aquí dice Jesús, el 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. En lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y así sigue el resto de este mensaje de Jesús a ellos. No los temáis, dijo Jesús. Y también dijo Isaías a los justos de aquel entonces, ni temáis lo que ellos temen. Versículo 12. Ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Así hablaba Pedro, 1 de Pedro, que tenemos que santificar a Cristo como nuestro Señor en el corazón y estar listo para dar respuesta a los que preguntan, los que piden una respuesta de nosotros. Son el sentimiento que 1 de Pedro, capítulo 1, 2 y 3, sale de este mismo contexto. Hablando del tropezar, dice, entonces en 8:14, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Déjame llevarle a 1 de Pedro 2:8. 1 de Pedro 2:8. Cristo fue piedra de tropiezo, piedra escogida de Dios y preciosa, pero rechazado por los edificadores. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, ahora versículo 8. El 4. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y él que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Este viene de Isaías 8:14. Entonces, y 15. Después de decir Isaías, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré.
En los días de Isaías, el juicio venía y no hubo manera para frenar la llegada de los soldados de Asiria. Iban a entrar primero en el norte de Israel y después llegando, como dice aquí, hasta la garganta, versículo 8. Llegará hasta la garganta a Judá. Dice, extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. Judá, oh Emmanuel. Voy a seguir leyendo, pero me gustaría volver a esta cuestión. ¿Por qué llamó Isaías a Judá Emmanuel? Lo va a hacer lo mismo en la preciosa parte de Isaías 53, cuando habla del siervo de Jehová como Israel. Pero ¿quién es el siervo fiel de Israel? Es Jesús, en Isaías 53. Ahora, vamos a leer de Isaías 8, el versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales. Los dos hijos de Isaías, señales. Cada uno tenía nombre, señal. Y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Jehová, que tiene sus ejércitos sobre todo el mundo, más poderoso que los ejércitos de Asiria, de Siria y de Israel. Ahora dice el 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El problema era a quienes iban a escuchar. Escuchaban estos consejeros que daban falsa doctrina, falsos conceptos y falsas costumbres, las costumbres del oriente que no eran conforme a la voluntad de Jehová. Pero pregunta, estos, dice, encantadores y adivinos, dice, susurran hablando. Esto fue su forma de comunicar con misterio, abajo, cerca del suelo, susurran ellos para llamar la atención. También para ocultar la necedad de su mensaje. Entonces el problema fue de escuchar a personas, pero de una manera, por razones absurdas, dice. Consultará a los muertos por los vivos. Ellos tenían, o decían que tenían contacto con los espíritus de los muertos, de los demonios, para declarar los misterios del universo. Dice entonces Isaías, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Tenemos en la palabra amanecer el concepto del lucero, la luz brillante de la mañana, como contraste de los que susurran por la noche, y de los espíritus de los muertos. Es que no les ha amanecido, es que no hay luz en ellos. De este concepto sale la enseñanza de que Jehová es la luz. La palabra ley, hermanos, en la lengua hebrea, acuérdense, literalmente la palabra ley es instrucción. Y la palabra testimonio también se usa intercambiablemente con la palabra ley
Porque cuando Dios dio sus instrucciones, dio sus testimonios del cielo. Acuérdense, Juan 1:4. La vida estaba en el Padre, estaba en Dios. Y la vida llegó a ser la luz del mundo. La vida es la justicia de Dios. La vida es las instrucciones de Dios que nos enseñan cómo vivir, la luz del mundo. Entonces dice el 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Los hombres que no escuchan a Dios, que no escuchan a Jesús, viven con la frustración, molestos en sus corazones, porque siempre lo que hacen ellos es fracaso. La consecuencia del pecado es grave. La vida del pecador es siempre mala. Últimamente hay engaño, hay mentira, hay violencia, hay guerra, hay todo desorden. Los hogares se destruyen. Los niños maldicen a sus padres. Los padres insultan a los hijos y abusan los hombres de sus esposas. Y las esposas abandonan a sus esposos. Hermanos, es completamente desordenada la vida del pecador. Los hombres que no escuchan a Jehová. Este mensaje es lo que también Jesús predicaba en el Evangelio del Nuevo Testamento. Acuérdense que en la profecía de Malaquías, que el trabajo de Juan el Bautista o Elías y de Jesús después de él, en el último capítulo de Malaquías, dice, en el último versículo del Antiguo Testamento, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra por maldición. Tenemos hoy padres que insultan y abusan de sus hijos. Ahora los hijos, cuando llegan en su adolescencia, odian a sus padres y a veces entran en peleas con ellos. Y salen entonces y toman y son tomados ellos y sus padres son tomados y así pierden su sensibilidad, pierden su razón. Es muy común, hermanos, esto, los que andan en este conflicto. El Evangelio vino para arreglar la vida. Si no entendemos esto, hermanos, no entendemos el Evangelio. La ley, la instrucción, el testimonio de Dios, las promesas de Dios. El testimonio es, Dios dice que si obedecemos a Él, la vida será buena. Siempre se repite en Moisés y también en el Nuevo Testamento. La vida del hombre que obedece a Dios es una vida bienaventurada. Así comienza el primer sermón en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero aquí, el problema que tenemos aquí y también con los fariseos, altivez, dice, toda altivez será, capítulo 2 de Isaías, dice, después de la profecía de la iglesia, del 1 al 4, dice el 5, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ahora el 11, y la altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. El gran mensaje
de Isaías y también de Cristo Jesús es que los altivos no pueden entrar en el reino de los cielos. Debe ser pobre en espíritu. Debe de escuchar la voz de Dios. Y como dice aquí en Isaías 8, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Apenas, hermanos, estamos entrando, ya terminamos la hora. Si Dios quiere, la próxima semana, entonces vamos a volver a Isaías y ver la aplicación en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesús. Y gracias, hermano, por su atención y por este tiempo que hemos pasado juntos. Y que Dios lo bendiga.